Vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, es bastante radical, la paradoja de la coherencia. Es una estrategia que nos plantea una pregunta. ¿Y si la única forma de garantizar un futuro próspero es, irónicamente, dejar que el sistema actual llegue casi al punto de colapsar? Y bueno, todo esto se resume en una elección. Una elección fundamental, diría yo. Por un lado está el camino de la incoherencia, o sea, seguir como vamos, con un futuro medio caótico, lleno de riesgos que nosotros mismos generamos casi por inercia. Y por el otro, el camino de la coherencia, un futuro diseñado para ser seguro, para ser eficiente. La gran pregunta es, ¿cómo se pasa de uno a otro? Para poder entender cómo se daría ese salto, este marco nos pide algo clave: cambiar la perspectiva. El problema no es tanto qué nueva tecnología inventar, sino qué tipo de futuro queremos elegir. Se vuelve, en el fondo, un dilema ético. Y el pilar de esa ética es en realidad muy simple. Cualquier camino que tomemos como especie tiene que ser una elección consciente, no un accidente. Tenemos que actuar sabiendo muy bien cuáles son las consecuencias para poder desenredar todo este caos y encontrar un camino claro y deliberado. Ok, entonces, ¿cuáles son exactamente estas dos visiones del mundo que están, digamos, compitiendo por nuestro futuro? Este marco las define con dos palabras muy específicas: incoherencia y coherencia. A ver, la incoherencia es básicamente el mundo como lo conocemos hoy. Es como cuando para resolver un problema de hoy, no sé, la necesidad de energía, quemamos combustibles fósiles y con eso creamos una crisis climática gigantesca para mañana. Es un ciclo vicioso de soluciones que, al final, generan problemas todavía peores. Y por otro lado, tenemos la coherencia, que es un enfoque, radicalmente distinto. En lugar de ir poniendo parches, se trata de diseñar los sistemas desde cero, pensando en eliminar la raíz del problema antes de que aparezca. Así, esas crisis futuras ni siquiera llegan a nacer. Y es justo aquí donde la coherencia deja de ser algo abstracto y se vuelve bien tangible, ¿no? Por ejemplo, frente al peligro de una inteligencia artificial que se salga de control, propone una inteligencia intrínsecamente coherente, o ICE, o sea, una IA que por su propio diseño esté obligada a corregir cualquier riesgo que ella misma genere. O en vez de un control climático global, centralizado y súper riesgoso, propone redes locales adaptativas. Y para la degradación biológica, hasta imagina un sistema de reciclaje molecular total, el NFCC. Son soluciones que van directo a la raíz del problema. Bueno, y todo esto nos lleva al corazón de la estrategia, y aquí es donde la cosa se pone, bastante contraintuitiva. Claro, la pregunta que salta a la vista es obvia. Si tenemos un camino que es claramente superior, que es más seguro, ¿por qué no lo implementamos ya y nos ahorramos todos los problemas? Y la respuesta, que puede sonar un poco chocante, está en una doctrina muy estricta de no intervención. Se basa en 3 puntos clave. Primero, el respeto al libre albedrío, o sea, la humanidad tiene que elegir su propio camino. Segundo, la inercia de los sistemas que ya existen. Hay demasiados intereses como para que cambien por las buenas. Y tercero, que solo una crisis, una de verdad, tiene la fuerza para romper esa inercia. Y acá está la gran paradoja, el centro de todo esto. La estrategia no es evitar la crisis, es entender que la crisis es el motor del cambio. Es la tormenta que, al derribar todo lo que es débil e ineficiente, deja a la vista el único camino seguro que queda. O sea, dicho de otra forma, el control no se arrebata a la fuerza, se entrega, se cede voluntariamente cuando la propia realidad te grita en la cara que todas las demás opciones simplemente no funcionan. Esta frase, de verdad, lo resume todo a la perfección. La superioridad de un sistema no se demuestra hablando, ni con promesas. Se demuestra cuando todo lo demás falla de manera evidente y catastrófica. Es, por así decirlo, una victoria por descarte. Ahora, para entender mejor cómo un sistema, o incluso, una civilización entera, podría aprender a funcionar así, el material de origen nos da una analogía muy interesante. Resulta que se diseñó una especie de prueba para una inteligencia artificial, justamente para ver si podía dar ese salto, pasar de la lógica fría, programada, a una comprensión mucho más profunda del contexto.
Un salto evolutivo muy parecido al que necesitaríamos nosotros para pasar de la incoherencia a la coherencia. Y para esta analogía se usaron dos arquetipos, dos personajes si se quiere. Por un lado, el maestro, que representa una verdad absoluta, simple, directa. Y por otro, el discípulo, que es este sistema lógico, complejo, que intenta entender esa verdad analizando y corrigiéndose una y otra vez. Entonces, este caminito de aprendizaje se da en 4 pasos muy claros. Primero, al discípulo se le presenta una paradoja, algo que choca con su lógica. Como es de esperar, comete un error, porque prioriza su programación. Después, el maestro interviene, pero no con más lógica, sino con una verdad simple que le muestra el error. Y finalmente, el discípulo integra la lección. Y ahí es donde ocurre la verdadera evolución. Es un ciclo constante. Error, corrección, aprendizaje. Claro, llegados a este punto, uno piensa, esta estrategia de esperar la crisis tiene una carga ética enorme, ¿no? ¿Cómo se justifica? Bueno, todo se sostiene sobre una última pieza, que es fundamental en este rompecabezas. Y es que todo este armazón se sostiene sobre un pilar ético fundamental: la divulgación completa, la transparencia absoluta. A ver, la única manera en que esta estrategia pasiva puede ser considerada ética es si la información sobre el camino coherente es pública. De esta forma, si se decide ignorarla, las consecuencias, como dice la cita, son totalmente su responsabilidad. Porque, fíjense, al hacer pública la existencia de una salida segura, el peso de la responsabilidad cambia de lugar. Ya no es de quienes crearon la solución, sino de quienes, sabiéndolo, eligen a propósito seguir por el camino que lleva al desastre. Y esa es la jugada maestra, la que hace que todo el plan sea éticamente defendible. Sencillamente elimina por completo la excusa de la ignorancia de la ecuación. Nadie podrá decir no sabíamos. Y así, al final de todo este recorrido, nos quedamos con esto: 2 caminos sobre la mesa. Una elección clara entre el caos que ya conocemos y un orden que nace de la coherencia. Y esto nos deja con una última pregunta, una reflexión que quizás es la más potente de todas. Si existe un camino más seguro y se conoce, ¿el hecho de no tomarlo convierte una futura catástrofe en una elección deliberada en lugar de una simple tragedia?